tiempo de ministración muy especial, ahora que inicia el año. Pero francamente, hoy, de una manera especial, he sido ministrado por la parte de la iglesia infantil. Cuando yo miro a María Antonia, ya dando el versículo pero cantando. Cuando yo veo a Sofía Catalina dando versículo. Cuando veo a Susana dando versículo. Cuando veo todo este semillerito bendiciéndonos con un versículo de la palabra del Señor, ¿sabe? Yo cobro ánimo y eso me fortalece mucho mi fe al ver que quienes quieran ver la iglesia, no hablo de íntima devoción, sino la iglesia a nivel mundial, quienes la quieran ver derrotada, primero van a tener que subirse al cielo, derrotar a Dios y después venirse a derrotar a la iglesia. Porque este semillerito, así como está este semillerito, en otras iglesias hay otros semilleritos. En todas partes se está enseñando la palabra del Señor y la iglesia, para lo único, escúchenme bien, para lo único que se detiene la iglesia es para evangelizar. De lo contrario, vamos hacia adelante, vamos marchando. Hoy quiero compartirles este tema que lo he titulado El segundo toque. Hemos leído este pasaje en el que le llevan al Señor Jesús un hombre invidente y se lo llevan para que lo toque. Y me pregunté, ¿por qué un invidente? Pudieron haber llevado a un paralítico como lo llevaron en otro momento, en otro episodio. Pudieron haberle llevado a otro tipo de enfermos, solamente para que lo sanara. La connotación aquí es que algo extraordinario va a suceder. Y yo diría que este ciego, este invidente que le llevaron al Señor Jesús, es un invidente corporativo. Porque yo creo que por esos pasos la iglesia del Señor ha pasado, ha tenido que discurrir por ahí. Cuando llegamos a la iglesia del Señor es porque alguien nos trajo, alguien nos evangelizó, alguien nos habló la palabra, alguien que tiene amor por las almas. Mire, uno de los ingredientes fundamentales para que una persona sea un verdadero evangelista es que tenga amor por las almas. Si no tiene amor por las almas, seguramente va a quedarse en silencio. Y pensaba acerca de todo esto que estamos viviendo. Esta semana, mientras estuve meditando en la palabra del Señor, podía verme atraído también por los medios de comunicación, por todo lo que está sucediendo en el mundo y por lo que va a suceder. Y me parece que este es el tiempo en el que la iglesia debe tener una visión, pero no una visión natural, sino una visión sobrenatural, porque no tener una visión sobrenatural, eso es lo que lleva a muchos a la idolatría, y la idolatría conduce al ateísmo o a la negación. No estoy hablando aquí que de pronto nuestra fe se debilite de manera transitoria, que tenga nuestra vida cristiana épocas coyunturales que afectan de alguna manera nuestro caminar con el Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando es que cuando una iglesia no ha recibido, no tiene la visión sobrenatural, puede caer fácilmente en la idolatría, y la idolatría es el paso anterior a la negación de Dios. Empezar a decir, y Dios sí existe, y Dios sí puede actuar, y si Dios está, ¿por qué no está a mi lado? ¿Y por qué no me responde la oración? En días pasados se los dije, si en alguna institución hay ateísmo, es en la misma iglesia, porque nosotros somos los que más estamos diciendo, y Dios sí está, y si está, ¿por qué no me responde?
porque parecemos como esas personas que entran a la internet y con una velocidad desmarcada queremos ir a romperle las vestiduras al Señor para que Él nos responda con la inmediatez que nosotros exigimos y no bajo su propia voluntad. Hoy estamos iniciando este año y me reuní con el pastor y le dije, mira, yo tengo el concepto de los oftalmólogos de que la visión perfecta es la visión 20/20 y de esto se hizo ya un tema, no solamente a nivel eclesial, sino también a nivel secular. Entonces yo dije, no, qué bueno no tener que llamar este año el año de la visión perfecta. Qué bueno que el Señor nos regale un texto, aparte del que está en Crónicas, en el que dice que a los hijos de Aser, a los de la tribu de Isaacar, les permitió conocer los tiempos, saber de los tiempos, discernir los tiempos. ¿Qué pasa con la iglesia? Y meditando en casa, llamé al pastor qué día y le dije, llamemos este 2020 el año del segundo toque. ¿Por qué el año del segundo toque? Miremos qué pasó con el episodio que acabamos de leer. Porque es que ponerle el nombre a un año para desarrollar una visión es muy fácil. O decir, este es el año 2020 y este es el año en el que vamos a ver todo con claridad y no tener nada planeado, no tener nada desarrollado. ¿Sabe algo? Para la iglesia o la persona que tenga o que quiera tener una visión perfecta, lo primero que tiene que hacer es sentir amor por las almas y conducirlas a Cristo. 1, la conducción. Conducción de los hombres, llevar personas hasta Jesús. Y una vez estemos en las manos del Señor Jesús, hasta donde Él nos quiera llevar. Versículo 22 de este capítulo 8 de Mateo. Cuando llegaron a Betsaida, Betsaida era uno de los pueblos más hostiles a Dios, ubicado allá al norte de lo que es el territorio de Israel, en la región de Galilea, en la región de Neftalí y de Zabulón, allá al norte. Allá tenían comercio, allá tenían mucha actividad de todo tipo como la tenemos hoy. No había nada espiritual. Cualquiera que fuera a hablar algo espiritual, como está pasando hoy, era recibido con hostilidad, era recibido con desprecio, cuando no con persecución. Y es precisamente allá donde el Señor Jesús va a desarrollar su ministerio. Mucho tiempo, Betsaida y toda esa región de Capernaum fueron el centro de operaciones del ministerio del Señor Jesús. Y dice que cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara, que el Señor tocara a ese ciego. Sin embargo, no dice que el Señor hizo eso, porque en el versículo 23, en su primera parte, dice que Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Algo muy significativo lo que está haciendo el Señor aquí. También me preguntaba, como les dije ahora, ¿y por qué un ciego? ¿Por qué un invidente? Porque es que cuando nosotros no tenemos visión, es muy fácil que caigamos prisioneros de todo lo que se está moviendo hoy en el mundo. Hoy la gente se está moviendo es por todo lo que ve, por todo lo palpable, por todo lo tangible, por todo lo natural. Y resulta que esa no es la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es aquella de la cual nos describe el escritor a los Hebreos, que dice, fe es saber o tener la convicción de lo que se espera, es estar convencidos de lo que no vemos. La gente está diciendo, si lo veo,
lo creo. La iglesia del Señor debe decir, aunque no lo vea, yo lo creo. Porque de lo contrario no vamos a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En una ocasión, cuando el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio contra viento y marea, él está visitando muchos pueblos, toda esa región de Anatolia, lo que conocemos como el Asia Menor, y ahí había muchas personas que estaban recibiendo el evangelio, de ahí surgieron algunas iglesias. Y aquí es donde yo les quiero llamar la atención, hermanos, no nos conformemos con decir que somos cristianos. Aquí lo que vale es que vivamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí lo que vale es que seamos temerosos y obedientes a Dios. Porque después del apóstol Pablo haber hecho un trabajo y haber levantado una iglesia, ahí en esa región, hay por allá una iglesia muy linda, muy apreciada, que estaba viéndose amenazada ya de que fuera desarraigada de su fe, de que lo hicieran volver atrás. Y dice el apóstol Pablo que le escribió, o dice la Sagrada Escritura, él le escribió a los Gálatas, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién corre bien? El que tiene visión. Ustedes estaban corriendo bien. Gálatas 5:7, estos textos me los regaló el Señor, los que no aparezcan me los regaló el Señor en la noche y en la madrugada, por lo tanto no fue posible enviárselos a Claudia y por eso no aparecen, pero usted puede tomar nota ahí. Gálatas 5:7, el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? A ellos, a los Gálatas y al pueblo judío que estaba ahí en esa región, los estaban haciendo volver a todo lo que era la ley, a todo lo que era la ritualidad, a la circuncisión y demás. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido esa visión que el apóstol Pablo les había mostrado. Ellos estaban dejándose entretener. Parecía que necesitaran una persona permanente que a toda hora les estuviera diciendo lo mismo. Un estorbo. ¿A quién se le pone un estorbo? Cuando usted le pone estorbo a un ciego, no sé si le ha pasado, por acá de vez en cuando pasa un invidente. Es un hombre que se está moviendo con su lazarillo, con su bordoncillo, como quiera llamarlo. Y cuando encuentra los vehículos con su varita, él inmediatamente, primero que todo, no está esperando que hubiera un estorbo ahí. Y segundo, inmediatamente hace un pare para encontrar la senda por donde debe seguir. El Señor le dice a Moisés que le escriba al pueblo de Israel en Levítico 19:14, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios, yo soy el Señor. No pongamos tropiezos a las personas que están ciegos en este momento, eso es prohibido por Dios. No seamos nosotros quienes estemos sirviendo de obstáculo a aquellos que no conocen la verdad. Al contrario, traigámoslos al Señor Jesús, ni siquiera para que los toque, sino para que los tome de la mano. Porque la gente lo que busca hoy es milagros, y hoy más que los milagros, más que las obras, más que los portentos, todo eso bienvenido. Hoy lo que el Señor quiere es que haya gente que Él salve, porque Él quiere un pueblo santo, un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, es decir, sin favoritismos. Por eso no transigimos con que el evangelismo sea únicamente a ciertos sectores de la sociedad. No es que vamos a evangelizar los ricos, solamente los ricos, y bienvenidos los ricos. Pero es que el evangelio es para todo el mundo. El evangelio es para toda persona sin excepción. Pero que la iglesia no sea el agente de tropiezo para la gente que no conoce a Cristo Jesús, que no ha oído de su palabra. Basta con la oposición que ya se nos está dando en el mundo para que nosotros también nos sumemos a ella y seamos unos con el mundo.
La iglesia siempre tiene que ir a la vanguardia, la iglesia siempre tiene que ser la portadora de la luz y saber llevar a la gente, no a una iglesia, no a una institución, no a un lugar específico, hay que traerlos es a Cristo Jesús. Porque cuando traemos a la gente diciéndole, el Señor te hace el milagro, el Señor te cambia el matrimonio, el Señor te da el mejor empleo, el Señor te quita el alcoholismo, el Señor te quita todo tipo de adicción, entonces si eso no se da, el primer decepcionado va a ser la persona a la que trajimos. Pero si le decimos, el Señor Jesús, Él es el único que puede cambiar tu corazón, Él es el único que te puede salvar. Si lo otro se da, bien, y si no se da, que esa persona se salve. Tenemos que conducir a la gente sin estorbos, tenemos que conducir a la gente sin obstáculos, tenemos que conducir a la gente sin especulaciones, tenemos que llevar a la gente a Cristo Jesús. 2, esto tiene un proceso. Y decirle a la gente, esto tiene un proceso. Estamos iniciando una carrera. Estamos iniciando un proceso en las manos del Señor Jesús. Vuelvo y les digo, a veces, por ofrecer cosas que el Señor Jesús no nos mandó a ofrecer, nos constituimos en gente que pone tropiezo y no quedamos un mensaje objetivo, quedamos un mensaje claro, quedamos un mensaje entendible, un mensaje de amor, como lo cantaba la niña esta mañana. Versículo 23b, vamos a ver cuál es ese proceso. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El Señor Jesús le pregunta. Siempre me pregunté también, ¿por qué le escupió los ojos? Uno dice, yo dejaría que el Señor me tirara toda la saliva que quiera hoy, pero en esa época, cuando al Señor en ese contexto también lo estaban confundiendo con uno de los magos, con uno de los homeópatas de la época, aún de los hechiceros y de los brujos, que ellos tenían esto de escupir al enfermo en la parte donde estaba afectada. Tenían la costumbre de ver eso lo acostumbraban. Al Señor lo están confundiendo con uno de esos hechiceros, con uno de esos mentirosos, con uno de esos magos. Dice, uy, también escupió los ojos, ¿cómo así? Y observando este pasaje, pensaba, si muchas veces uno hablando con una persona, uno le tira una salivita, ¿les ha pasado eso? Y uno nota que con mucha discreción, con mucho disimulo, hacen así. Otros no alcanzan a hacer eso y ya empieza uno a sentir que les está fastidiando. Y más si tienen gripa o fiebre como la tengo. Por Dios, el pastor me va a pegar la fiebre. O cuando es el caso contrario. Porque créanme que hay personas que hablan como con ducha. Eso salpican a todo el mundo, saliva por todos los lados. Y eso es solamente una brisita de saliva. Ahora aquí dice que después de escupirle en los ojos, pensemos en esto. Aquí no fue algo accidental, aquí fue algo que el Señor está haciendo intencional, porque Él quiere hacer la obra completa. Él no quiere que lo confundan con cualquiera otro. Hoy muchos están predicando dioses a diestra y siniestra. Pregúntele a la gente que acude donde José Gregorio Hernández, que acuden donde todos estos altares idólatras, altares de ciegos que están guiando a otros ciegos. ¿Cómo la gente termina siendo decepcionada? Aunque les quiero aclarar algo. Es posible que alguien reciba una sanidad, pero no sea una sanidad propiamente del cielo, sino una sanidad del enemigo, para que lleve a esa persona, así como no creyó a la verdad, entonces viene un espíritu de engaño para que crea a la mentira.
Y ahora viene la pregunta ocurrente, porque dice que después de poner las manos sobre él, no dice sobre los ojos, sino sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el ciego, ¿qué iba a decir? Con saliva. Si muchas veces me han llevado donde esos magos, me hicieron el mismo tratamiento y aquí sigo con mi enfermedad. Con saliva. Entonces viene el primer toque, 3, el primer toque. Con el primer toque pasa algo. Y es que nosotros tenemos ojos naturales. Abro un paréntesis aquí, los cierro muy próximo. Y es que la Fundación Da la Mano, que va a empezar este año también como una dependencia de íntima devoción. Yo siempre quise tener una fundación y el Señor lo sabe y mi esposa también lo sabe. Durante muchos años yo le decía a mi esposa, yo quiero tener un fondo, una institución, algo que me permita que a mucha gente la operen de los ojos. Esa ha sido mi carga, que a mucha gente la operen de los ojos. Y pasando por la ciudad, una vez en la minorista vi un joven que estaba cargando allá los mercados y los bultos, y lo vi con un estrabismo impresionante y me dio una lástima, porque él ya ni miraba a la gente de la vergüenza, porque era evidente su defecto en su ojo. Y yo le dije a Marlene, ¿cómo me gustaría a mí coger a este muchacho y decirle, ¿quieres ir donde un médico para que te operen y te pongan bien tus ojos? Estamos orando por eso. Cierro el paréntesis. Primer toque. Porque a veces nosotros, así tengamos ojos y no usemos lentes, vemos todo con los ojos naturales, sí, pero a veces cargados de miopía, a veces con estrabismos, con presbicia, con hipermetropía, que es lo mismo, con conjuntivitis, con cataratas, con desprendimiento de retina, con glaucoma, con retinopatía diabética, astigmatismos, o también cuando llega la noche. Cuando llega la noche no ve uno lo mismo que como cuando tiene la luz suficiente. En la oscuridad no vemos o simplemente vemos con distorsiones y dificultades de esas que en muchas ocasiones nos conducen a perder de vista al mismo Señor. Dice en el versículo 24, el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen, no es que sean, parecen árboles que caminan. En el primer toque este hombre recibió la vista natural, veía a los hombres y los veía como árboles que caminan. No sé cómo serán los árboles caminando. El caso es que ya este hombre empieza a ver. Una vez la hermana Isabel, que Dios la tenga en su gloria, la conocí, estamos hablando de hace unos 35 años aproximadamente. Una mujer activa, una mujer trabajadora. Y un día me llamaron y me dijeron que si quería comprar la máquina de coser de la hermana Isabel, porque ya ella había dejado de coser. Y pregunté, ¿qué pasó? Ella es una persona joven. Y me dijeron, vaya para que usted mismo lo vea. Y fui ahí a una casa cerca a la familia del hermano Fernando, ahí en la parte de atrás, pero cuando eso no les conocíamos a ustedes, creo que ni vivían en San Cristóbal. Y esta mujer, cuando yo entro ahí a su casa, me dice, ay hermano Nicolás, perdí la visión. A mí me partió el corazón de ver una persona de unos 30 y pico de años ya sin la visión. Y me dijo, ve hermano Nicolás, esto es tan terrible que no es lo mismo cuando uno está en un cuarto que se fue la luz
uno siempre tiene alguna percepción de lo que hay a su alrededor, mientras vuelve a cuadrarse el cerebro y trata de detectar algo con la vista. Yo perdí la visión y haga de cuenta que estoy sumida en una oscuridad donde no percibo ningún objeto a mi alrededor. Estoy en una oscuridad profunda. Eso precisamente llevó a la hermana a que cayera en un estado de depresión lamentable y murió supremamente joven. La visión. Visión. Ustedes deben medir con mucha importancia lo que es poder ver, pero también el poder tener visión. Aquí vamos a ver el segundo toque, 4, el segundo toque. Porque el segundo toque es, en primer lugar, una lección por medio de la cual el Señor Jesucristo nos enseña que a veces los milagros son progresivos y no instantáneos. Él puede hacer lo que quiere. Esa es otra cosa que le decimos al Señor, es que el milagro te quedó incompleto y perdemos la fe. Y una cosa es que el Señor quiera hacer un milagro en el acto, otra cosa es que Él quiera hacer un milagro progresivo y que nosotros no perdamos la fe, sino que esperemos que Él haga el milagro completo. El Señor Jesús nos está enseñando que las sanidades pueden requerir más que una simple oración de esas mecanicistas que muchas veces hacemos. Cada vez que un hermano se me acerca y me dice, pastor, yo quiero que ore por mí, yo inmediatamente le digo, venga, oremos. Porque decimos, sí, voy a orar por ti, voy a orar por tu situación. Si uno no lo hace en el acto, termina olvidándosele y la persona confiando en que uno está orando. Hay que orar, pero esa oración debe estar supeditada a la voluntad de Dios y no al capricho de nosotros. Dice en el versículo 25, entonces le puso de nuevo, o sea, aquí viene el segundo toque, las manos sobre los ojos, y el ciego, ¿qué pasó? Fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Una cosa es la vista natural, ya se los dije, y otra cosa es ver claramente y de lejos, como dice otra versión. Una cosa es la vista natural, otra cosa es la visión que nos permite recibir sin equívocos la revelación del Señor. Hoy la iglesia puede que tenga vista, la vista natural, pero es necesario que nosotros también hoy le pidamos al Señor que nos dé la visión. Visión que, como lo acaba de expresar esta mañana el pastor, vamos a tener el discipulado, vamos a tener el programa de evangelismo, vamos a hacer lo que el Señor nos mandó, no proselitismo, no ningún tipo de propaganda, no vamos a hacer famoso ni un pastor, ni vamos a hacer famosa una iglesia, vamos a anunciar a aquel quien debe ser conocido por toda la humanidad, a Jesucristo el Señor. Por eso Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo lo van a hacer? Cuando nosotros se los anunciemos. Y si bien es cierto hay toques de severidad, son más los toques de bondad. Estaba recordando, tuvimos un hermano, ya pasó a la eternidad hace como 16 años, ya en íntima devoción. Ese hermano nos daba tanta lidia a los pastores. Era un hermano que de verdad nos desgastaba las fuerzas. Nos traía problemas, era rebelde, desobediente. Y un día le dije, o él me dijo, pastor, ora por mí. Y yo le dije, mira mi hermano, voy a orar por ti, porque a ti lo que te hace falta es el segundo toque, un segundo toque del Señor. Lo que no le especifiqué al Señor era qué toque le iba a dar. ¿Y sabe qué toque le dio?
un toque de severidad y el hermano se murió. Ese fue uno de los primeros hermanos que tuvimos que enterrar aquí en esta iglesia. Se murió el hermano. Él entró en un proceso de enfermedad y un día por la mañana me llamó del hospital, 6 meses hospitalizado, y me dijo: pastor, qué día tan esplendoroso, qué día tan hermoso. Efectivamente, el sol estaba como está hoy, pero era época de invierno. Yo le dije: sí, está hermoso. Y me dijo, ya él era muy conocido en el hospital, pues 6 meses viviendo ahí, imagínese. Entonces le prestaban el teléfono y todo. Y me decía: pastor, yo quiero que ores por mí. Yo le dije: voy a orar por ti. Y le dije: unámonos en oración, y empieza a recitar lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me... Y empecé a ministrarlo con el Salmo 23. Horas más tarde, su niña, una pequeña de 10 años, me estaba llamando y diciéndome: mi papá se murió. Hay toques de bondad y hay toques de severidad. Desde entonces me cuido mucho, salvo que el Espíritu Santo me diga: ore porque me lo voy a llevar. Y no especifique al Señor, sino que le dio un segundo toque. Ya un segundo toque que podía ser el tercero o el cuarto, después del Señor haber tenido mucha paciencia con nosotros. Toques que pueden determinar la salvación o la pérdida de una persona. En esta experiencia de este ciego de Betsaida hay 2 reacciones totalmente diferentes, como lo estamos viendo. En la primera ve hombres como árboles, y en la segunda dice que ve todo claramente y de lejos. No basta ver solamente, basta ver y ver con claridad. Por estos días también tengo que hacerme revisar mis ojos, porque ya noto que con mucha dificultad estoy leyendo la palabra y me estoy cansando muy rápido. Cuando voy a hacer el crucigrama, del cual soy aficionado, tengo que parar. Vivo en un apartamento que solamente le da la luz por la mañana, y eso después de las 9 ya queda como oscuro. No. Estoy aburrido ahí, entre otras cosas, pero gracias a Dios. Porque es que tener la claridad, tener la luz es muy importante, pero ver es muy importante, pero ver con claridad es mucho más importante. Aquel hombre recibe el primer toque y el Señor le da la vista, y el segundo, el Señor le da la visión. Después de que este hombre ha sido sano y ha recibido el segundo toque, entonces el Señor le va a decir algo muy importante, que en esta mañana lo vamos a llamar el mandamiento. Versículo 26. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Pero qué curioso. Mire lo que dice el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: que después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó. ¿Puedes ver ahora? ¿Me puedes poner el versículo 23 completo, por favor? En la parte A: él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Ahora lo está mandando a la casa, pero que no vuelva al pueblo, porque en el pueblo posiblemente va a tener muchas dificultades. Ahora, mire, nosotros tenemos que analizar algo, los que hemos recibido el segundo toque y que tenemos esta visión. Debemos obedecerle al Señor y hacer el trabajo, este trabajo con mucho cuidado, hacerlo como Él quiere que lo hagamos, porque Jesús dice que lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Es decir, no vayas a hacer propaganda, ve y cuenta a tu familia lo que acaba de ocurrir contigo. ¿Sabe cuáles son los primeros que nosotros tenemos que evangelizar? A los de nuestra propia familia, porque a veces somos muy buenos evangelistas afuera,
pero pésimos miembros de familia. Somos rebeldes, somos tercos, no oramos, no leemos las Sagradas Escrituras, no dedicamos el tiempo que el Señor merece en adoración y en meditación, ni siquiera le entregamos al Señor un tiempo de oración en el que le estemos clamando a Él por las personas. Ustedes recuerdan que les entregamos un papelito para que usted pusiera los nombres de personas porque vamos a alcanzarlas. ¿Cuántos siguen orando? ¿Cuántos siguen orando? ¿Y los demás? ¿Y los demás? Mire qué tan fácil se nos olvida. Pero muchos queremos ir donde haya multitudes, meternos entre la gente solamente por hacer alarde que tenemos muchas dotes de predicadores. El primer testimonio de lo que Jesús hace en nosotros debe estar precisamente al seno de nuestra familia. Que la gente diga, mire, Él, porque es que no hay lugar donde mejor lo conozcan a uno que en su propia casa. Ahí lo conocen a uno con los peros, lo conocen a uno de pe a pa, con todo, con errores, con virtudes, con todo. Y cualquiera diría, eso es un trabajo fácil. ¿Sabe algo? Si en algún lugar es difícil hacer el trabajo del evangelismo, es en la propia familia. Por muchas razones, entre otras, porque como ahí es donde lo conocen a uno mejor que en cualquier parte, se les va a dificultar entender lo que uno les está predicando, y son los primeros en decir, pero es que tú eres esto, los acusadores. Pero cuando nos mantenemos como firmes testimonios de que Jesús no solamente nos dio el primer toque, sino el segundo, así vengan los escarnios, las acusaciones, las burlas y lo demás, si nos mantenemos como quiera que recibimos la visión de parte del Señor a través del segundo toque, la familia algún día cesará y dirá, efectivamente, este se ha sido transformado por el Señor. Quien no es buen anunciador de las buenas nuevas en la casa, mucho menos lo va a hacer en el vecindario, mucho menos lo va a hacer en la región, mucho menos lo va a hacer en el mundo. El Señor quiere gente que lleve su evangelio, pero que empiecen por poquito y ya el Señor verá hasta dónde nos pueda llevar, alcanzar a muchas naciones. Hermanos amados, hagamos este trabajo, porque aquí nos enfrentamos a dos frentes de trabajo en íntima devoción. El primero es el evangelismo y el segundo es el discipulado. El evangelismo lo vemos en Marcos 16:15 hasta el 20, de la siguiente manera. Les dijo Jesús a sus discípulos, vayan por todo el mundo, pero comenzando ¿por dónde? Por la casa. En Hechos, ¿qué está diciendo? Comiencen ¿a dónde? En Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Y aquí está diciendo el Señor, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, es decir, sin excepción. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y ¿qué hicieron? Y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Yo veo aquí un poquitico de humor, porque el Señor lo que está diciendo es, mire, ya hice el trabajo, ya los discipulé, ya les enseñé, ya ustedes vieron todo. Si ustedes lo hacen, yo me voy, y si no lo hacen, también me voy. Ahí les dejo ese legado que dice aquí, que ellos fueron por todas partes
Y por la predicación de estos santos hombres de Dios es que nosotros estamos aquí, porque otros predicaron a otros y a otros y a otros, y otros nos predicó a nosotros. Y quiero que haga una memoria de algo. Piense en la persona que le trajo a usted esta noticia tan grandiosa que se originó en el cielo. No la publicó ningún periódico, no la publicó ningún medio de comunicación. Esta palabra nació y salió de los labios del mismo Cordero de Dios, que con su testimonio nos dio la salvación en la cruz del Calvario. Y luego viene el discipulado, Mateo 28, 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a tomar la cena del Señor. Pero para tomar la cena del Señor hoy lo vamos a hacer de una manera muy solemne, como lo hacemos, con regularidad. Lo vamos a hacer porque hoy vamos a adquirir un compromiso de ejecutar estas dos acciones este año en la iglesia, y a partir de este año y para allá: evangelizar y discipular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Anunciando que hubo uno que hizo lo que ninguno pudo hacer: dar su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación, para hacernos un pueblo santo, el cual estará ocupando lugares de honor en las moradas que el mismo Señor Jesús se fue a preparar.